y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. A través de sus redes sociales, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, anunció que es posible que exista un periodo extraordinario para atender los temas prioritarios. Los temas por resolver, podríamos destacar minutas pendientes en el Senado de la República, así como reformas al Código Penal Federal en materia de aumento de penas por violencia familiar y las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Estas dos leyes son importantes, así como las materias de violencia digital. También tenemos legislación pendiente. Toda esta quisiéramos tratarla y aprobarla en su caso en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Pero también está pendiente las reformas derivadas de la armonización de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La corrupción, el fraude electoral, el huachicoleo. Se requiere una ley reglamentaria de este 19 constitucional y la podríamos tratar o en un periodo extraordinario o en el periodo ordinario, así como la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato que no existe y que tenemos que expedir, o la expedición de las dos leyes secundarias pendientes en materia educativa, la de educación superior y la de ciencia, tecnología e innovación, así como la de la armonización del marco jurídico en materia de prohibición de condonación de impuestos. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hace un par de semanas, fíjate que el secretario de Hacienda comunicó a través de su cuenta de Twitter, pero también en una videoconferencia, aún cuando estaba en confinamiento por COVID, que avanzaban las negociaciones con el Consejo Coordinador Empresarial y sus integrantes para una reforma de gran calado en el sistema de pensiones de México. Y bueno, el sistema de ahorro para el retiro es un objetivo permanentemente reformable. La ley en sí misma, sobre todo porque esta ley que da inicio en 1997 y también implica la reforma a la ley del IMSS, ha dejado vacíos que hay que llenar, entre otros el que las personas que no tienen más de 1,250 semanas trabajadas, pues no pueden recibir una pensión bajo el nuevo sistema. Y en las condiciones actuales, simplemente revisando los datos del IMSS, la primera generación que estaría por jubilarse del sistema Afore, pues aproximadamente el 25% podría recibir una pensión. Y luego tienes otro gran problema, que es el que la pensión mínima garantizada no se alcanza, no solo por el monto de cotización, sino por lo que se aporta. Y entonces está buscando permanentemente subir las aportaciones, pero el gobierno quiere que lo haga el sector privado, los empresarios dicen que debe ser compartido con los obreros y los obreros dicen, pues nosotros no, porque ya no queremos que nos quiten sueldo. Esta circunstancia más o menos ha llevado a una parálisis de la reforma desde hace 2 sexenios. Y hasta hoy, en medio de la coyuntura del COVID, se les ocurre plantearla. Un incremento o sea, estos 3 elementos son realmente importantes, se han estado negociando, pero fíjate que pasó algo muy curioso. Se pensaba que iba a presentarse a finales de junio y resulta que el PAN se les adelantó. Y lo iban a presentar en la comisión permanente, supuestamente a realizarse el miércoles ayer, ¿no? Miércoles. Entonces, fue tal el desajuste y la falta de previsión sobre este tipo de temas que finalmente decidieron posponer la reunión permanente con otros temas que llevan adentro, sobre todo de TEMEC, para el próximo lunes. Pero esta
la quiere presentar el PAN justamente el próximo lunes y pedir de antemano que si hay un incremento que sea, ellos van a avalarlo, del 15% a las pensiones, pero que a la cuota de pensión, pero que si lo hacen sea compartido, no nada más la carga empresarial. Para no hacértela más, Adriana, ¿tú crees que un empresario en su sano juicio, en este momento de COVID, de contingencia económica, de desaceleración económica y de crisis, quiere un incremento de 15% en el costo de su nómina? Eso es impuesto al final de cuentas, porque no es deducible. Pero aún si me dijeran que fuera deducible anual, implica un costo sobre su efectivo ahorita que no tiene dinero para siquiera pagar la nómina. La propuesta puede ser genial, pero ni es la coyuntura, ni es el momento, ni para los obreros, ni para los empresarios. Y me parece que en esta el PAN la está errando. No sé qué pienses tú. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Es una iniciativa positiva, pero definitivamente no es el momento para exigirle más a los empresarios. En Sinaloa, los legisladores han avanzado significativamente para continuar trabajando en tiempos de pandemia. El Congreso local de Sinaloa aprobó vanguardistas reformas para sesionar de manera virtual. Nos dimos a la tarea de construir una iniciativa en donde dotáramos a este poder legislativo de esas herramientas de la tecnología. Ya nosotros es una realidad, la reforma a la Constitución Política del Estado, reforma nuestra ley orgánica, y hoy ya hemos celebrado el pasado 13 de julio la primera sesión virtual que, por cierto, debo decir, con muchísimo éxito. Permite no solo desarrollar sesiones virtuales a distancia del Pleno, sino también el hecho de la implementación que las comisiones permanentes puedan avanzar en la dictaminación de los asuntos que tienen encomendados. Esta reforma fue incluso más allá del legislativo. Hicimos también una reforma que permitiera a los cabildos de los 18 ayuntamientos de nuestro estado de Sinaloa el que pudieran también sesionar a distancia. Este logro, además, busca ampliarse. Tenemos ahí una circunstancia que nos impide la votación por cédula prevista por la ley y estamos trabajando en función de ello para resolverlo. Yo creo que va a ser una situación de fortalecimiento para que este poder legislativo sea no solo moderno, sino funcional en el tema del esquema de trabajo. La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, Gloria Imelda Félix, además, da a conocer las reformas en materia ambiental en función de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Hemos aprobado ya una ley de residuos, una ley ambiental que impide el uso de plásticos en Sinaloa, que se le ha denominado Sinaloa sin plásticos y que habrá de iniciar su implementación a partir del próximo 20 de julio. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Para muchos mexicanos la minería se ve lejana. Sin embargo, sin esa actividad económica nuestras vidas serían diferentes. Desde las materias primas para la construcción de edificios y carreteras, para elaborar papel, pintura, plástico, combustibles, ornamentos y sobre todo riqueza. El Congreso quiere modificar el marco jurídico que data de 1992. De ello platicaremos con el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, quien es presidente de la Comisión de Minería del Senado de la República. Recordemos que el sector minero es muy complejo. Son más de 1,700 leyes las que lo están rigiendo. Hay 9 normas oficiales. Ahora sí que es la industria que pues obedece o respeta más reglamentaciones. En ese sentido, pues requiere una secretaría para poder ordenar y normar todo esto, ¿no? Recordemos que tenemos una ley minera que ya está cayendo en la obsolescencia. Si bien pues ha ido reformándose, pues requiere de una reforma integral que nosotros la estamos proponiendo al interior de la Comisión de Minería y desde el interior del Senado. Prácticamente todo lo que tenemos, lo que nos rodea, viene de este sector. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Si la industria minera falla, pues empieza a fallar todo lo que esté posteriormente dentro de esta cadena de producción. Esa es su importancia, ¿no? Te doy un ejemplo. Mira, en los 2 meses que estuvo parada la industria minera, según datos de Camimex, pues fueron nada más en lo que se dejó de percibir en el erario público vía impuestos, fueron 14,000 millones de pesos y $2 millones que dejaron de entrar como divisas
a nuestro país. Recordemos que este sector representa del Producto Interno Bruto que se recibe, ahora sí que está colocado en el sexto lugar en ingresos. Son alrededor de 400,000 empleos directos. Imagínate, básicamente es la población que tiene la ciudad de Durango. Empleos que no solamente pues están ahí permanentemente y que no se dejaron de pagar durante la pandemia, sino que son muy bien pagados. Tienen aproximadamente entre un 35 y un 40% de sobrepago con respecto a la mayoría de los empleos. Ahora, vienen otros empleos más. Se estima que hay más de 2 millones de empleos que son indirectos, desde compañías de subcontratación que le subcontratan pues, guardias, subcontratan personal de limpieza, transporte, y en fin, todo lo que tiene que ver con la cadena de producción de mineral, pues son 2 millones de empleos que están ahí, ¿no? Desde las comunidades. Recordemos que este sector está presente en casi 700 comunidades, 690 comunidades del país. Afortunadamente, pues en este momento prácticamente el 100% de la industria minera ya se encuentra nuevamente reactivada. Recordemos que debido al tema de la pandemia, a partir del día 1 de junio, pues esta actividad fue declarada como pues esencial, como una actividad prioritaria, y pues regresaron nuevamente a la operación pues en los 25 estados de la República donde se da predominantemente esta industria, y pues ahorita se encuentra trabajando prácticamente al 100%. Nosotros esperamos que no desaparezca esta subsecretaría. Incluso acabamos de meter un punto de acuerdo en el Senado, donde ya pasó incluso a comisiones, no solamente para que no desaparezca, sino para que se fortalezca y se convierta en una verdadera Secretaría de Minería, que es lo que nosotros queremos. La minería da empleo directo e indirecto a 2,5 millones de mexicanos. Además, nuestro país es el principal productor de plata en el mundo y entre los 10 principales en la extracción de 16 minerales. Una actividad estratégica definitivamente en la cadena productiva nacional y mundial. Por ello es necesario que al actualizar su marco jurídico se haga con reglas claras para la inversión y el desarrollo de este sector tan importante para la economía nacional. Y está aquí con nosotros Claudibeth García, aquí en el estudio para platicarnos sobre la renovación de los 4 consejeros del INE. Hola Claudibeth, buenas noches. Buenas noches, Adriana, un gusto. La justicia electoral es indispensable en cualquier proceso democrático para que éste tenga validez y credibilidad. Por ello, era impostergable el avance del proceso de selección de los 4 consejeros ciudadanos que le hacen falta al Instituto Nacional Electoral. Los 4 asientos del Consejo General del INE, que se encuentran por ahora vacíos, están retrasando tareas importantes que no podemos dejar de mencionar. Recordemos que estamos por entrar al año de las elecciones intermedias. En el 2021 viviremos los comicios más grandes de la historia de México. No solo por el número de cargos que van a estar en disputa, sino porque el INE estima 96 millones de votantes potenciales, es decir, 6 millones más que en las elecciones del 2018. En 2021 elegiremos 500 diputados federales y a los titulares de 15 gubernaturas, así como congresos locales y presidencias municipales. Prácticamente habrá comicios en todo el país. A partir de este jueves, inició ya la recta final del proceso de selección, que concluirá en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el miércoles próximo. Se partió de entrevistas a 60 candidatos, 30 mujeres y 30 hombres, por parte del Comité Técnico de Evaluación, para pasar a 20 semifinalistas, distribuidos en 4 quintetas. Recordemos que quienes resulten electos como consejeros del INE deberán lograr mayoría calificada, lo que significa los votos de las 2/3 partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentren presentes en el Pleno. La sociedad mexicana debe exigir consejeros ciudadanos autónomos, con verdadera independencia de ideologías partidistas. Recordemos que el cargo les va a durar 9 años y estos 4 mexicanos serán importantes árbitros en los comicios presidenciales del 2024. Hay mucho en juego y bajo ninguna circunstancia debe ser vulnerada la eficacia de un modelo democrático que llevamos décadas construyendo. Adriana.
Gracias, Claudia. Sin duda, estas intermedias del 2021 serán de las elecciones más polémicas de nuestro país. Y no se vayan porque ahora vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estará con nosotros el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán, quien nos va a platicar sobre esta polémica ley de arrendamientos. Tenemos gran invitado que fue delegado en Álvaro Obregón, en la capital es diputado y preside importante comisión, la que administra y procura justicia y lo hace con propósitos sanos. Tiene especial interés en proteger los derechos humanos, contra la violencia a la mujer y terapias de conversión. Un gran ejemplo nos dan de lo que procura en justicia el diputado Eduardo Santillán. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Eduardo Santillán, quien es diputado del Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Como siempre, muy buenas noches, qué gusto Gracias saludarte. por estar nuevamente aquí con nosotros. Como siempre es un gusto y bueno, pues siempre hay temas interesantes y polémicos. Diputado, pues una polémica que se ha generado derivado de esta crisis sanitaria y que cayó en esta crisis financiera, esta iniciativa que va presentado a su fracción parlamentaria sobre reformas a la ley inmobiliaria de la Ciudad de México. Muy bien, te platico rápidamente cuál es la problemática que tenemos, que es fruto de la pandemia, evidentemente, pues hay una afectación al empleo y a los ingresos de muchas personas que en muchos de los casos pues se viven en una vivienda de alquiler, en una vivienda de renta. Efectivamente tenemos en este momento un problema de las personas que se ven impedidas para poder pagar de manera normal sus rentas. El espíritu en términos generales es cómo podemos encontrar mecanismos para ayudar a los inquilinos sin afectar a los caseros, ¿sí? Es decir, cómo podemos lograr que haya sobre todo acuerdos entre las partes que permitan, pues entre las tres acciones principales sería una rescisión anticipada de un contrato de arrendamiento, bien sea de vivienda o de un local comercial, creo que principalmente en locales comerciales. Ya puede ser que ya no puedes pagar la renta y deseas entregar el inmueble, pero ya las penas convencionales pueden ser altas. Entonces ahí lo que tratamos es que las partes puedan generar un acuerdo. Hay muchos caseros o arrendadores que han optado por hacer prórrogas. Está bien, no me pagues 2 meses y esos me los vas pagando después de manera proporcional. Hay quien ha optado por establecer descuentos. Entonces, mira, puede ser que te haga un descuento del 20, 30% para que puedas. ¿Qué es lo que no queremos en términos generales? Que haya personas en la calle, que haya negocios que van cerrando, pero tampoco queremos personas que dejan de recibir una renta, que es un modo de subsistencia, o tampoco queremos que la ciudad se llene de espacios vacíos. Este es el espíritu que en términos generales tienen las iniciativas, que son iniciativas a nombre de diputadas y diputados en lo particular, no son iniciativas de Morena como grupo parlamentario. Al hablar de iniciativas, se refiere a que se han presentado ya varias iniciativas del mismo tema. 3 iniciativas en materia de arrendamiento que no son del grupo parlamentario como tal. El grupo parlamentario estamos en una discusión muy fuerte, en una discusión muy intensa. Creo que todos coincidimos en que debemos de generar condiciones adecuadas para que las personas puedan encontrar una solución consensuada a este problema de pago de arrendamientos. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Pues lo que no vamos a hacer es, no vamos a atentar contra la propiedad privada. La propiedad privada es un principio básico, fundamental del sistema jurídico mexicano. No vamos a generar absolutamente ninguna carga a los propietarios o arrendadores. Consideramos que es el Estado, es el gobierno quien tiene que apoyar y debe de encontrar mecanismos de apoyo y de solución. El Estado debe ser el garante
de la vivienda de los ciudadanos, no los propietarios de los bienes inmuebles. Efectivamente. Entonces, no queremos cargar a eso. Se han planteado una revisión integral en materia de arrendamiento, ¿no? Algunas ideas que en lo particular yo no comparto con algunas de las ideas propuestas en las iniciativas, como puede ser el hecho de que se establezca un periodo de 3 años para un arrendamiento. Creo que el periodo normal es de 1 año, como actualmente Que está es en lo el Código justo Civil. y es lo que Exacto. ha venido a lo largo de los años pasando. Entonces, desde mi punto de vista, va a quedar que sean en los 3 años. Tenemos un problema importante. En la Ciudad de México, el 25% de la vivienda es rentada. Es decir, 700,000 viviendas en la Ciudad de México son rentadas. Cumple, por lo tanto, la vivienda de alquiler una función fundamental en la ciudad, porque permite que un sector muy importante de la población pueda acceder a la vivienda. Tenemos un problema que la verdad es que hemos consultado con todos los sectores involucrados, que sí nos preocupa, que tiene que ver con que más del 50% de las viviendas que están en renta no tienen un contrato firmado. Eso genera una gran incertidumbre para el arrendador y para el arrendatario. En alguna de las iniciativas se plantea que si no hay un contrato de arrendamiento no pudiera haber un desalojo, un juicio. En lo particular creo que no es necesaria esa figura, que lo que tenemos que fomentar es, sobre todo en la vivienda cuya renta es menor a 10,000 pesos, es en donde tenemos ese problema. Muchas personas que rentan un cuartito en 500, en 1,000, tenemos rentas de 1,500, 2,000 pesos en la ciudad y hay mucha vivienda de esa naturaleza, en donde no hay una cultura de que se firmen contratos. Entonces ahí estamos tratando de establecer cómo puede hacerse una firma de contratos muy eficiente, muy ágil, muy sencilla, para que ambas partes tengan claridad. Este es uno de los temas fundamentales. También consideramos que hay que revisar tal vez algunos aspectos para generar equilibrio entre las partes. Hay una práctica que es muy nociva, que es cuando alguien firma un contrato de arrendamiento, en muchas ocasiones le hacen firmar también pagarés. Entonces se trata de una doble deuda. Eso es indebido, eso es algo que tenemos que evitar y todos coincidimos. Coincidimos en que tenemos que proteger la figura de los fiadores. Un fiador es una persona que actúa de buena fe y luego les va como en feria a los pobres fiadores, porque en lugar de cobrarle al deudor, van y le cobran de inmediato al fiador. Que muchas veces es algún familiar del... También cabe señalar, diputado, que bueno, el ramo inmobiliario representa el 1.5% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces es un tema que se tiene que defender. ¿Han pensado en algún parlamento abierto o en recabar información de la ciudadanía para poder unificar todas estas iniciativas en una que sea mejor o muy buena para ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario? Eso es lo que estamos haciendo. Acabamos de tener en estos días recientes un foro en Parlamento Abierto. Escuchamos a todos los sectores involucrados, a las organizaciones proponentes que plantean preocupaciones válidas. Ya escuchamos al sector inmobiliario de la Ciudad de México, a los notarios, a los abogados, escuchamos a especialistas, a académicos, de tal suerte que yo he tenido diversas reuniones con organizaciones vecinales para escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son los planteamientos, de tal suerte que hemos sido muy claros. Primero, la propuesta que hagamos en la comisión que tengo el honor de presidir va a ser una propuesta primero que va a ser constitucional, ¿sí? No vamos a violentar ningún derecho humano. Y es un falso dilema esto de pensar que para garantizar el derecho a la vivienda de unos hay que afectar el derecho a la propiedad de otros. Sobre todo, diputado, porque muchos de los propietarios de estas viviendas están pagando un crédito hipotecario que tienen que pagar. Y todos conocemos casos de algún familiar o algún amigo que rentan alguna propiedad y que ha sido muy difícil para ellos desalojar a los arrendatarios por falta de pagos, porque la actual ley no protege a los dueños de las propiedades. Sí. Es muy difícil sacar a un cliente moroso o por deudas de años, es muy complicado sacarlos de las viviendas. ¿Qué es lo que queremos establecer? Por ejemplo, mucha claridad en derechos y obligaciones de arrendador y de arrendatario. Fortalecer mucho los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la justicia alternativa.
También queremos fortalecer la oralidad de los juicios de arrendamiento, porque consideramos que no es necesario que pasen 2 años o a veces más para que se pueda sacar a un inquilino que deja de pagar. La verdad es que Morena no va a afectar la propiedad privada en la ciudad. Morena no va a propiciar una cultura del no pago en la ciudad. Lo que queremos es que haya efectivamente en esta situación de contingencia formas para poder establecer convenios entre las partes. Lo que pretendemos es que haya mucha claridad en las acciones que deben de tomarse. No queremos que se nos llenen los juzgados de juicios, queremos que haya muchos acuerdos entre las partes y vamos a efectivamente a plantear una solución adecuada, una solución que no afecte al patrimonio de las personas propietarias de una vivienda, y que al mismo tiempo plantee alternativas y que fortalezca la intervención del Estado para encontrar una alternativa de solución de conflictos. Así es, diputado, pues muy interesante que nos esté dando este tipo de certeza, ya que se ha hablado mucho, la última iniciativa que sacó su fracción parlamentaria, en donde salieron todas las voces a oponerse por atentar contra la iniciativa privada. Qué bueno que en este caso van a medir y están haciendo este Parlamento abierto para poder sacar pues la mejor práctica para este sector inmobiliario. Así es, y seguramente en las próximas semanas, en los próximos días estaremos resolviendo este tema y quiero efectivamente dar mucha certeza. Como repito, no vamos a afectar la propiedad privada. Hay de repente rumores ya de muy mala fe, ¿no? Esta idea de que si vamos a sacar a la gente de sus casas, si vamos a meter personas, en lo absoluto. La Ciudad de México, la jefa de gobierno ha sido muy enfática, queremos dar certeza, dar seguridad jurídica a la propiedad en la ciudad. Diputado, muchas gracias por esta certeza que nos está dando y por esta información respecto a esta iniciativa. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.